En 1996, la Confederación Mundial de Fisioterapia proclamó el 8 de septiembre como Día Mundial de la Fisioterapia, dando a conocer la importancia de su labor en cuanto a la buena salud en dependencia de todos los seres humanos. En realidad se eligió esta fecha en particular dado que fue el día en que se fundara dicha organización en el año de 1951. Un dato curioso de la fisioterapia es que toda persona que haya sufrido lesiones en huesos, músculos o tendones debe pasar por una serie de sesiones con un fisioterapeuta a fin de que su cuerpo no resienta, pierda movilidad o incluso deba reaprender algunas funciones que realizaba con anterioridad. El día de hoy en Cuidando mi Salud, Día Mundial de la Fisioterapia. ¡Comenzamos! Tratamientos. Testimonios. Preguntas. Información. Recomendaciones. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar una vez más aquí en su programa Cuidando mi Salud. Hoy con un tema muy interesante que va a ser el Día Mundial de la Fisioterapia, que se celebró el 8 de septiembre, pero vamos a hablar sobre este tema. Y pues también dando una felicitación a nuestros compañeros de UATV, que justo hoy, 13 de septiembre, que también son los niños héroes, pero hace 13 años fue la primera transmisión de este canal que fue desde la Plaza Cívica. Entonces, pues muchas felicidades a todos nuestros compañeros de UATV por estos 13 años de transmisión. Y como les platicaba hace un momento, pues el tema del día de hoy, pues el Día Mundial de la Fisioterapia, pues tenemos este tema muy interesante que hoy nos acompaña lo que es el licenciado de Terapia Física, Efraín Contreras González. Bienvenido y muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. Gracias por la invitación. Y también la maestra Carla García Luque, bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Y que vamos a hablar sobre este tema. Pero antes de iniciar con las preguntas y que nos platiquen un poco sobre este Día Mundial, pues nos gustaría que nos dijeran, cuál es su especialidad, en dónde realizaron sus estudios y qué actividades realizan actualmente. Maestra, por favor. Bueno, yo soy maestra de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en el Departamento de Terapia Física. Hice mi licenciatura aquí en la universidad y una maestría en rehabilitación neurológica en la Ciudad de México. Muy bien, muchas gracias. Maestro, por favor. Bueno, yo soy egresado también de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes como licenciado en terapia física y la maestría, la especialidad, maestría en kinesiología deportiva en la Universidad de Cuauhtémoc, aquí mismo en Aguascalientes. Pues muchísimas gracias y bienvenidos. Gracias. Y antes de que iniciemos así con el tema y todo, vamos a ver una cápsula sobre lo que es el Día Mundial de la Fisioterapia. El 8 de septiembre se conmemora la constitución de la Confederación Mundial de Terapia Física. Su objetivo es resaltar la importancia del trabajo y la contribución de los fisioterapeutas a la salud pública y a las personas en todo el mundo. Cada año, el 8 de septiembre es una oportunidad para crear conciencia acerca de la contribución crucial que hace la profesión para mantener a las personas móviles e independientes. ¿Qué es la rehabilitación? La Organización Mundial de la Salud la define como el conjunto de intervenciones encaminadas a optimizar el funcionamiento y reducir la discapacidad en personas con afecciones de salud en la interacción con su entorno. La rehabilitación ayuda a los niños, los adultos o a las personas mayores a ser lo más independientes posible en su día a día. Cualquier persona puede necesitar rehabilitación en algún momento de su vida, como consecuencia de una lesión, intervención quirúrgica o enfermedad, o porque su capacidad para funcionar se ha reducido con la edad.
ya estamos de regreso después de ver esta cápsula que bueno, nos da la introducción al tema del día de hoy. Y pues bueno, vamos a iniciar con las preguntas. Pues primero, bueno, que estamos en el marco y bueno, festejando lo que es el Día Mundial de la Fisioterapia, pues nos gustaría que nos platicaran, pues, ¿qué es la fisioterapia? Maestra, por favor. Bueno, la fisioterapia se define como todas aquellas técnicas y habilidades que se tienen que realizar en una persona para que alcance su función máxima en sus capacidades, ya dependiendo de su nivel de edad, su sexo, o sea, sus capacidades físicas. Lo que se busca es que la persona sea lo más funcional posible. Muy bien, y bueno, ¿cuál es la finalidad, maestro, de la fisioterapia? Pues bueno, la finalidad, precisamente como lo veíamos un poco en la cápsula, es precisamente dar el mayor funcionamiento o la funcionalidad, como igual también lo comentaba la maestra Carla. La terapia física realmente surge a partir de una discapacidad, ¿no? Es decir, alguna discapacidad que se ve generada, ya sea permanente o algo pasajero, pero al final de cuentas surge precisamente de esa discapacidad. La discapacidad pues va a generar una baja en el rendimiento o en la función propiamente de la persona. La fisioterapia es precisamente su campo de acción, donde va a entrar a tratar de disminuir la discapacidad para mejorar la función de la persona. Muy bien, ¿y qué tipo de afecciones son las que trata la fisioterapia? O sea, pues podemos tratar cualquier tipo o hay algunas muy específicas. Nos enfocamos en las que son neurológicas, musculares y osteoarticulares. Entonces, todo aquello que es, por ejemplo, que afecte el movimiento, que afecte la fuerza, que afecte la función, puede ser desde un esguince, una fractura, a algo más grave como sería un traumatismo cráneoencefálico o un derrame cerebral. Muy bien, sí, va dependiendo Sí. de la afección, ¿no? Y bueno, ¿a quiénes beneficia? ¿A quiénes beneficia esta fisioterapia? Bien, pues bueno, como el campo realmente es muy amplio en cuanto a la atención en fisioterapia, ¿a quiénes va dirigida? Pues va dirigido desde el neonato, sale desde un niño que apenas va naciendo hasta puede beneficiar hacia el adulto mayor. Entonces, todos los rangos de edades son perfectamente campo de acción del terapeuta físico, de la fisioterapia en general. Obviamente va a depender de la afección a la que está dirigido, es decir, si hay una afección, por ejemplo, a nivel pediátrico, donde hay un retraso a nivel psicomotor, pues bueno, estará el fisioterapeuta pediátrico. Si a lo mejor el adulto joven que es deportista, que tiene una lesión porque el domingo le dieron una patada y entonces tiene dolor, bueno, pues entonces es también campo del terapeuta físico. Entonces, en todo ese marco, pues de alguna manera el terapeuta es inmensas las capacidades también que va a tener, ¿no? Obviamente encaminadas hacia cada una de las lesiones que va a atenderlas. Y estos pueden ser también los beneficios que la fisioterapia puede tener a las personas, porque a veces también hablamos ahorita hablábamos, bueno, de los beneficios que puede tener la fisioterapia, pero hacia ellos, ¿cuáles son los hacia las personas? ¿Qué beneficios tiene? Pues no nada más es cuando tienes una lesión, Ok. también previene estas lesiones. O sea, nos enfocamos en que los trabajadores, a través de la ergonomía y de los cambios que hagamos alrededor, no tengan una lesión. Eso obviamente a las empresas les importa mucho porque disminuyendo las lesiones en los trabajadores se aumenta la productividad. Entonces es la prevención, se ayuda, por ejemplo, en el desarrollo normal de los niños. Un niño pues que no nace con alguna alteración, pero que puede tenerla en un futuro por las circunstancias en las que nació, se puede prevenir que la tenga. Entonces ayudas a su desarrollo. Y pues obviamente ya cuando sí hay una lesión, pues se puede trabajar con eso específicamente. Muy bien. Y bueno, ¿cuándo se celebra el Día Mundial de la Fisioterapia y por qué se eligió ese día? Claro, a nivel mundial se celebra el 8 de septiembre. El 8 de septiembre se elige precisamente como la fecha de fundación a nivel internacional de la Confederación propiamente de Fisioterapia, es decir, a nivel nacionales, todas las federaciones que había, se unen y forman la Confederación a nivel mundial de Fisioterapia. Entonces, por eso es que surge a partir del 8 de septiembre. Sin embargo, también en México bueno, lo común también es que se festeja el 5 de julio, Okay. pero a nivel mundial, digamos que es a lo que nos regimos todos los fisioterapeutas, el 8 de septiembre.
Muy bien. Ujú. Sí, pues estamos todavía dentro Todavía dentro muy del mar. cercanos a ese Claro. día. Sí. Y bueno, ¿qué objetivo tiene el que celebremos? Que sí, que celebremos el Día de la Fisioterapia. Es principalmente para poder darle visibilidad a la fisioterapia, porque durante un tiempo no se conocía, no se sabía que existía, ni qué era lo que hacía. Entonces se le da más visibilidad para que pueda poder utilizarse, porque a veces hasta miembros del sector salud no la conocían y no referían a los pacientes que la necesitaban. Sí, ¿no? Era como que no sabía qué hacer, Sí. ¿no? O a dónde, pues como lo acabas de decir, a dónde dirigirse. Exacto. Y bueno, ahorita nos mencionaba un poco, maestro, sobre que si, bueno, dependiendo de la edad o Ujú. de algún padecimiento, es con el que debemos dirigirnos. Claro. ¿Cuántos tipos de fisioterapia existen? O sea, ¿cuántos podemos nosotros referir? Ok. O pues a lo mejor los más comunes. Claro. Sí, esta parte es bastante interesante porque, digamos, ya es como una especialidad, ¿no? Por ejemplo, en medicina ocupamos algo, por ejemplo, algún problema a nivel cardíaco, pues entonces vamos con el cardiólogo. Ocupamos algo a nivel, por ejemplo, renal, pues bueno, vamos directamente con el especialista que va a tratar el sistema renal. Entonces, en fisioterapia empieza a haber un cambio muy similar a lo que ocurrió en ese entonces en la medicina. Hoy en día la fisioterapia está en vías precisamente de la especialización. Es decir, anteriormente, digamos, antes como en los años 2000 aproximadamente, un poquito antes, inclusive todavía no existía la figura de licenciado en terapia física. Era meramente una figura como un técnico en terapia física. Ha ido cambiando, ahora tenemos la licenciatura en terapia física y entonces ahora estamos evolucionando hacia la especialidad. Entonces, como especialidad, pues bueno, ahorita para contarlas, están surgiendo cada vez más, ¿no? Tenemos especialistas en fisioterapia en salud mental, tenemos especialistas en fisioterapia en la parte deportiva, tenemos especialistas hacia la parte traumatológica y ortopédica, tenemos especialistas en la parte pediátrica, tenemos especialistas en la parte, por ejemplo, del suelo pélvico o la fisioterapia en obstetricia. Entonces, si vamos empezando un poco a avanzar un poquito en ese campo, ¿no? Específicamente nos vamos especializando y creo que hoy también también en cuanto al festejo de la fisioterapia, pero también es un poco también como hacia ese llamado hacia la especialización y que realmente sean reconocidas, sobre todo a nivel legal, porque realmente, por ejemplo, acá en México, pues todavía no existe como esa figura de especialización. Estamos en vías de, pero es un trabajo que obviamente, un arduo que propiamente el gremio tendrá que ir pues aventajándolo, tendremos que ir haciéndolo. Muy bien. Y bueno, nos explicaba ahorita de algunos tipos que existen. ¿Nos puede hablar un poco, por ejemplo, de la fisioterapia deportiva? ¿En qué Claro. consiste? Claro, la fisioterapia deportiva es aquella especialidad o el terapeuta físico que está enfocado a tratar las lesiones de una persona que realiza una actividad física o que realiza un ejercicio. Pensaríamos que realmente la fisioterapia deportiva está enfocada hacia el deportista puramente, el deportista amateur o el deportista, por ejemplo, profesional, cuando también está un campo más allá de las personas que comúnmente hacen ejercicio. Entonces, la fisioterapia va encaminada hacia allá. ¿Qué tipo de lesiones va a tratar? Pues va a tratar las lesiones encaminadas hacia lo músculo esquelético. Es decir, aquella que tenga una afectación directamente sobre el rendimiento del deportista o de la persona que hace una actividad física. Obviamente, eso encaminado a las lesiones, pero tiene un papel fundamental hacia la cuestión preventiva. Es decir, yo como fisioterapeuta, ¿cómo puedo darle a ese deportista la capacidad de que pueda aumentar su rendimiento dentro de un terreno de juego? O esa capacidad para la persona que a lo mejor no practica un deporte a nivel competitivo, pero sí que pueda rendir más para lograr sus objetivos en cuanto a salud. Entonces, hacia allá va encaminada la fisioterapia deportiva. Muy bien, pues muchísimas gracias por explicarnos Sí. pues sí, ahondar un poquito más en esto que a veces la verdad no Claro. conocemos. Y bueno, antes de continuar con este tema, que la verdad está muy interesante y vamos aprendiendo un poco sobre lo que es la fisioterapia y bueno, para qué sirve, cómo funciona y todo esto, lo invitamos a que no se vaya. Tenemos que hacer una pausa. La fisioterapia es la ciencia que mediante el conjunto de métodos, actuaciones y técnicas, a través de la aplicación tanto manual como instrumental de medios físicos, curan, recuperan y adaptan a personas afectadas de disfunciones somáticas, psicosomáticas y orgánicas.
Algunos beneficios de la fisioterapia son: previene enfermedades o ayuda a diagnosticarlas. Previene y controla el deterioro físico, ya que la fisioterapia mejora la fuerza muscular, la flexibilidad y la movilidad de las articulaciones. Pues bueno, estamos de regreso después de esta pausa. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo el tema del día de hoy, que bueno, es el Día Mundial de la Fisioterapia, que bueno, estamos conociendo y aprendiendo un poco sobre este tema, bueno, para que sepamos cuando tengamos alguna lesión a dónde dirigirnos. También les recordamos que el día de hoy pues son 13 años desde la primera transmisión de UATV, que bueno, celebrando estos 13 años a todos nuestros compañeros de UATV. Y bueno, antes de continuar con las preguntas, los invitamos a ver un sondeo en nuestra comunidad universitaria sobre la fisioterapia. ¿Qué es la fisioterapia? La fisioterapia es supongo que la ciencia que como que arregla los huesos y los músculos. Es como la profesión que ayuda a la rehabilitación de las personas. La fisioterapia son terapias, vaya la redundancia, para problemas musculares, de movilidad y pues, de cadera. Cuando alguien se lesiona puede ir a consultas de fisioterapia y aquí te pueden asistir. La fisioterapia es una herramienta de parte de la medicina en el cual se realizan movimientos hacia el cuerpo para que éste pueda facilitar el movimiento. Pues la fisioterapia es como las terapias físicas que se dan como de ahí, creo, electroshocks o masajes y así, ¿no? Es la terapia para el cuerpo. La fisioterapia es como un estudio para ayudar al cuerpo a tener una mejor función. Rama de la salud, pues supongo que se encarga de cuidar el cuerpo, el físico. Bueno, según yo tengo entendido, es una disciplina que ayuda a recuperarse o a recuperar movilidad de personas que la pierden o que tienen un accidente y que ocupan, una extremidad o algo importante de su cuerpo. Supongo que sería una serie de procesos para mejorar o recuperar los procesos neurofisiológicos o motrices de las personas que sufren algún tipo de accidente o malestar. ¿Cuáles son los beneficios de la fisioterapia? Yo creo que principalmente evitar lesiones a futuro, por si no te lo llegas a arreglar a tiempo, entonces pues podrían ser lesiones de hombro y todo eso que se pueden evitar con la fisioterapia. Los beneficios podrían ser que ayuda a recuperar la movilidad de las personas, ya sea por discapacidades de nacimiento o alguna fractura. Algunos de los beneficios pueden ser varios, desde un punto de atletas, nivel atlético puedes hacer descargas musculares, te pueden ayudar a la flexibilidad, a la movilidad de cadera, al tipo de braceo y todo este tipo de aspectos. También hay terapia que es un poquito más clínica, que es como para personas ya en la vejez, que les ayudan a hacer ejercicios de movilidad, porque bueno, el cuerpo se va atrofiando cuando lo dejamos de usar y esto ayuda mucho a todo este tipo de actividades físicas. Principalmente son de rehabilitación. Para relajar los músculos, los dolores y cosas así, ¿no? Del cuerpo, por ejemplo, un dolor lumbar o no sé, algo así. Es como para recuperarte después de fracturas. Pues mira, yo como fui deportista en un tiempo, la fisioterapia te ayuda muchísimo para ayudar mucho la parte de los tobillos, que en el tema del deportista, pues no te ayuda a doblártelos o tener una mejor fuerza en el cuerpo como tal, movilidad también. Bueno, creo que uno de los principales beneficios de la fisioterapia es cuidar con el movimiento. No necesitas intervenciones quirúrgicas, incluso medicamentos. Simplemente con el propio cuerpo se cura el cuerpo, el movimiento y... Pues primeramente ayuda mucho a tener una buena movilidad, a estar íntegros y también a como no estancarse en unas cosas de que no podemos hacer o que pues, nos vemos limitados por unos diversos aspectos que puede ser como un accidente, una cirugía o incluso una lesión. Pues más que nada sería mejorar la salud física y podrías evitarte o recuperarte varios problemas que hayas tenido o que puedas llegar a tener. Pues bueno, ya estamos de regreso después de ver este sondeo en la comunidad universitaria. Y bueno, ¿cómo ven? ¿Cómo observan? ¿Realmente tienen alguna idea o hay algo ahí que
no ha quedado muy claro o realmente, por lo que yo observo, es como todavía algo muy nuevo, ¿no? Como que todavía no tenemos mucha idea realmente de lo que nos puede ayudar. Maestra. Sí, es como que tienen la idea muy general, pero como que no ha permeado tanto como en el colectivo de que realmente qué hace la fisioterapia. O sea, como que ya está la idea, porque yo me acuerdo cuando yo estudiaba, hace mucho tiempo, que ni siquiera sabían qué era la fisioterapia. O sea, les preguntabas y decían, ¿qué es eso? Entonces ya ahorita por lo menos ya tienen una idea de lo que es. Todavía como que la cosa específica no está, pero ya se va avanzando como que en esa parte. Sí, por lo menos ya podemos decir, bueno, sirve como para recuperación o para los deportistas, ¿no? Como que como ya que, hay una idea. si me pasa algo, puedo ir aquí. Okay. Pero todavía no está esta parte de que puedes ir antes de que te pase algo o que te puede servir antes de que suceda. Sí, la prevención. Todavía tenemos que llegar a eso. Y bueno, antes del corte, maestro, nos hablaba un poco de lo que era la fisioterapia deportiva. Nos gustaría que ahora nos hablara un poco sobre lo que es la fisioterapia neurológica, para conocer también un poco más sobre estos tipos de fisioterapia. Esta parte es bastante interesante, la fisioterapia neurológica. ¿Por qué? A nivel del cuerpo humano, bueno, entendemos que lo que es el sistema nervioso, pues va a ser el controlador en general, va a ser el director de los otros sistemas, ¿no? Entonces, cuando una lesión afecta directamente el sistema neurológico, el sistema nervioso, pues directamente vamos a tener pérdida tanto a nivel sensitiva, podemos tener pérdida a nivel motora, podemos tener pérdida de distintas capacidades propiamente del cuerpo. Entonces, la fisioterapia neurológica en este punto va a tratar de adaptar esas funciones que se preservaron dependiendo del tipo de la lesión o recuperar las lesiones que se perdieron, bueno, las capacidades funcionales que se perdieron. Es decir, las que sean posibles de recuperarse se van a recuperar y las que no sean capaces de recuperarse se van a tener que adaptar. Entonces, la fisioterapia neurológica precisamente va a trabajar sobre ese campo, es decir, adapto, recupero, ¿sale? O qué es lo que puedo hacer dependiendo de las condiciones que dejó la lesión en algún punto. Lesiones neurológicas, pues bueno, tenemos un montón de lesiones neurológicas, ¿no? Entonces va a haber, como bien comentaba, o que esté afectado puramente la cuestión motriz, o va a haber a lo mejor lesiones neurológicas que están afectadas desde algún otro punto de vista. Y aquí incluye inclusive las cuestiones genéticas, traumatismos craneoencefálicos, eventos cerebrales vasculares, lesiones medulares. Entonces tienen también un campo bastante amplio. Y bueno, siempre pues hay que hacer primero pues sí, el diagnóstico, claro, ¿no? Y ver sí, esta parte va a ser muy interesante, el diagnóstico. El fisioterapeuta, además de tratar las lesiones, de prevenir las lesiones, también va a diagnosticar en este punto, pero va a ser un diagnóstico fisioterapéutico, es decir, no vamos a determinar un diagnóstico médico de, tienes una lesión medular en tal punto, sino es el diagnóstico fisioterapéutico va enfocado a la funcionalidad. Es decir, qué es lo que todavía puede hacer, qué es lo que no se puede hacer. Claro. Entonces, esa parte también va a ser muy importante. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, maestra, pues vamos a hablar un poco también de lo que es la fisioterapia pediátrica, porque también pues es completamente diferente a atender a un paciente pediátrico a, bueno, atender ya a un adulto, ¿no? Sí, se enfoca desde el momento del nacimiento del bebé hasta que ya empieza esta etapa, pues como preadolescente. Los primeros 5 años son los que más se trabajan y lo que busca es que el niño tenga el desarrollo normal. O sea, está la estimulación temprana que se puede hacer con los niños, está los tratamientos de neurodesarrollo cuando ya vemos que tiene alguna alteración específica, pero la idea es que el niño tenga el desarrollo normal, o sea, que vaya con las etapas de desarrollo que se supone que debe de tener por la edad. Entonces, la idea no es que como que se sobreestimule o que sea diferente a los otros niños, sino que sea lo más normal posible. Sí, y hacer también esto, que no solo es si el niño tiene algún problema, ¿no? Sino también tratar de evitar un futuro problema. Exacto, sobre todo cuando hay algún tipo de riesgo, o sea, que nació prematuro o que la mamá tuvo alguna infección en el embarazo, que durante el parto hubo mucho tiempo de sufrimiento fetal. O sea, hay circunstancias muy específicas que nos dicen que en el futuro el niño puede tener algún problema. Entonces nosotros con el tratamiento
pues evitamos que esto suceda. Muy bien, sí, pues para que estemos atentos también los papás en este caso. Y bueno, maestro, ¿qué es la fisioterapia respiratoria y bueno, en qué caso se utiliza? Bien. Porque ahora, bueno, que vimos la parte del COVID, pues escuchamos muy fuerte esta parte. Claro, la fisioterapia respiratoria es una área que, desde mi perspectiva, muy importante. ¿Por qué? Porque es muy común el padecer problemas respiratorios. Es decir, no meramente a lo mejor ahora se vio mucho por la cuestión, claro, de la pandemia y las secuelas respiratorias que dejaba, pero si, por ejemplo, hacemos un sondeo y le preguntamos a las personas que si puede respirar bien o que si sabe respirar bien, pues muy probablemente vamos a encontrar en el sondeo que van a decir, no tengo ni idea de una respiración costal, una respiración diafragmática. Y la fisioterapia respiratoria va encaminada precisamente hacia ese punto. Es decir, nosotros somos seres aerobios. Si nosotros mermamos la capacidad aeróbica que nosotros tenemos propiamente para vivir, pues obviamente las capacidades vitales también van a estar mermando. Entonces la fisioterapia respiratoria es precisamente para aumentar la capacidad que nosotros tenemos de introducir oxígeno, pero sobre todo la capacidad también que tengamos para eliminar el dióxido de carbono, que es los dos gases que entran y salen en su mayor cantidad precisamente para nosotros poder funcionar. Entonces la fisioterapia respiratoria se va a utilizar en casos de, problemas cardíacos, problemas, por ejemplo, respiratorios, enfermedades obstructivas, enfermedades crónicas, enfisemas pulmonares. Entonces, el área de la fisioterapia respiratoria también es muy amplia e inclusive no solamente va a ser para esas personas que tienen esos problemas, sino, por ejemplo, el adulto mayor que empieza a mermar su capacidad aeróbica, pues claro, la fisioterapia respiratoria va a ser algo muy importante para poder fortalecer sus músculos inspiratorios y expiratorios para que puedan mantener esa capacidad. Muy bien, pues sí, siempre muy interesante Claro. esto, que no solo es como para ciertos casos muy específicos, ¿no? Claro. Pues bueno, vamos a seguir platicando aquí con nuestros especialistas del día de hoy, que bueno, nos están platicando sobre la fisioterapia y los tipos de fisioterapia que hay, para que bueno, cada vez conozcamos más sobre este tema, pero antes tenemos que hacer una pausa. Lo invitamos a que no se vayan. Algunos beneficios de la fisioterapia son: previene lesiones, y no solo para quienes practican deporte de forma regular, ya que prácticamente todos podemos prepararnos para las actividades que realizamos en nuestro día a día. La fisioterapia ayuda a fortalecer la musculatura y las articulaciones específicas que más utilizamos. Además, en caso de lesión, este entrenamiento previo permitirá que tengamos una recuperación más rápida y eficiente. Algunos beneficios de la fisioterapia son: consigue una mayor flexibilidad corporal, combate los síntomas de ciertas patologías utilizando técnicas que actúan contra el dolor y la inflamación o a combatir enfermedades, logra la recuperación parcial o total tras una enfermedad o una lesión. Pues bueno, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por seguir con nosotros el día de hoy. Les recuerdo el tema del día de hoy, que bueno, es el Día Mundial de la Fisioterapia, que bueno, acaba de celebrarse el 8 de septiembre y bueno, por ese motivo estamos dando este programa para que conozcamos un poco más sobre el tema. Recordándole también que hoy son 13 años de la primera transmisión de UGA TV y bueno, felicitamos a todos nuestros compañeros y que sean los primeros 13 y sigamos cumpliendo cada vez más. Y bueno, también los invitados del día de hoy, los recordamos que bueno, es el licenciado en terapia física Efraín Contreras González y la maestra, Carla García Luque. Y bueno, antes de continuar con las preguntas y que nos sigan platicando un poco más sobre este tema, vamos a ver una cápsula que bueno, nos preparó el Departamento de Cultura Física y Deporte sobre el sedentarismo y el ejercicio. Buen día, mi nombre es María Concepción González López, mayormente conocida como Connie. Actualmente curso el 8º semestre de la licenciatura en Cultura Física y Deporte. El día de hoy vamos a hablar sobre el sedentarismo. Este es uno de los factores de riesgo con mayor importancia, ya que la ausencia de la actividad física adecuada
va a favorecer a la aparición de diferentes factores de riesgo o enfermedades crónicas, como lo son la diabetes, la hipertensión arterial, las alteraciones lipídicas, el sobrepeso y la obesidad. Está demostrado que el ejercicio físico habitual va a favorecer a la prevención de los accidentes cerebrovasculares, el infarto de miocardio y diferentes tipos de cánceres. Además, mejora la salud ósea y funcional de las articulaciones y favorece al equilibrio calórico y con esto al control del peso, dando como resultado una reducción en el sobrepeso y la obesidad. También disminuye el envejecimiento de las células y el riesgo de caídas en una edad adulta. También mejora el performance sexual. Con todo esto, con todo este panorama, nos damos cuenta de la importancia que tiene el hacer actividad física adecuada y que la comunidad en salud dé como indicaciones para que ésta se lleve de la mejor manera. No basta solamente con decir que hagan ejercicio físico, sino que las personas de esta área, como profesionales, ayuden a lo que es la planificación correcta, adecuada a las enfermedades o para evitar estas mismas. Las recomendaciones actuales sobre actividad física en niños y adolescentes es de un mínimo de 60 minutos diario de actividad física de intensidad moderada o alta. En personas adultas o en adultos mayores es como mínimo 150 minutos semanales de intensidad moderada o bien 75 minutos semanales de actividad física intensa. Bueno, estamos de regreso después de ver esta cápsula de nuestros compañeros del Departamento de Cultura Física y Deporte. Pues bueno, vamos a continuar con las preguntas y bueno, vamos a conocer más sobre la fisioterapia. Ya nos platicaba ahorita el maestro antes del corte algunos tipos. Nos gustaría que siguiéramos platicando un poco sobre estos tipos que existe. Maestra, ¿nos puede platicar un poco de lo que es la fisioterapia traumatológica, por favor? Sí, trabaja sobre todo con pacientes que tuvieron lesiones como fracturas, esguinces, todo aquello que haya causado algún daño a la integridad de huesos, articulaciones. Entonces, obviamente no trabajamos en la parte aguda, o sea, no con la fractura en el momento, sino cuando ya pasa esta etapa como más grave. Okay. Y el paciente le quitan el yeso o le quitan los fierros y entonces ya no tiene la misma fuerza, no tiene la misma movilidad. Entonces, en ese momento es cuando nosotros ya entramos y mejoramos la fuerza, la movilidad, las articulaciones, toda esta parte que surge después de la inmovilización. Y esto ya está que es indicado también por el médico, ¿no? Exacto, o sea, también. Que ya pasó toda esta parte, como lo menciona, de bueno, ya el reposo y la recuperación. Sí, podemos hacer pequeñas actividades durante este proceso para evitar que se pierda pues esta movilidad y fuerza. O sea, sí hay ciertas actividades que podemos nosotros ayudar, pero ya el trabajo propio del fisioterapeuta empieza ya pasando esta etapa de inmovilización. Sí, claro, porque siempre a veces pues queda que necesita, ¿no?, esta recuperación. Exactamente. Y bueno, maestro, vamos a hablar un poco de lo que es la fisioterapia geriátrica, para, bueno, conocer también esto que pues todo debe de ser dirigido, que es lo que hemos estado platicando, porque a veces pensamos, y como lo veíamos en el sondeo hace un momento y que hemos estado diciendo, que es como muy general, pero bueno, enfocarnos también a esta parte de nuestros adultos mayores, Claro. ¿no? Esa parte es muy importante para los adultos mayores. Muchas veces o socialmente se conceptualiza que cuando hay un adulto mayor en casa, pues las actividades van disminuyendo, ¿no? Y entonces empezamos a decir, pues es que el abuelito empezó a dejar de hacer estas cosas, el abuelito ya no puede hacer esto otro, el abuelito empieza a tener más caídas frecuentes, todas estas cuestiones. Pues la fisioterapia precisamente va enfocada a que no deje de hacer actividades, que no tenga caídas frecuentes. Entonces, es un área muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de incluir a los adultos mayores dentro de sus actividades nuevamente. Entonces, el adulto mayor muchas veces cuando empieza a dejar de hacer cosas, pues automáticamente lo que empieza a hacer es
retraerse, empieza a apartarse un poquito de la cuestión social, de las cuestiones a lo mejor familiares, las cuestiones psicológicas también van cambiando. Entonces el adulto mayor empieza a sentir una cuestión propiamente de yo ya no puedo, ya no sirvo. Entonces la fisioterapia es precisamente dar ese empujón para decir, ok, tienes estas capacidades, ok, tienes a lo mejor una limitación para la marcha, tienes una limitación a lo mejor para levantar tus brazos para colocar algo en la cocina. Pues ok, dependiendo de esto, ¿cómo voy a trabajar yo como fisioterapeuta para aumentar esas capacidades? Es decir, todavía puedes caminar perfectamente, vamos promoviéndolo, ¿ok? Todavía puedes mover tus brazos, puedes hacer diferentes actividades. Entonces, la fisioterapia geriátrica va encaminada hacia ese punto. Es decir, dar una mejor calidad de vida al adulto mayor. Muy bien, pues bueno, ya hemos estado hablando un poco de lo que, de algunos, pues sí, algunas partes de la fisioterapia y a dónde va encaminado. Claro. Pero también, maestra, en otras ocasiones puede confundirse, ¿no? Con otras, pues especialidades o alguna otra. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre la fisioterapia y la rehabilitación? Porque oímos más la parte de rehabilitación que fisioterapia como tal. La rehabilitación es como el general, o sea, son diferentes ciencias que abarcan el área de la salud para poder rehabilitar a una persona. Entra la medicina, la enfermería y la fisioterapia es como una rama de la rehabilitación que se enfoca más en la parte física del paciente, en su función. Pero la rehabilitación también ve todo lo que es el lenguaje del paciente, todo lo que es la parte cognitiva, o sea, ya es como que el conjunto de otras áreas que va a ir ayudando al paciente a que se recupere. Y la fisioterapia se encarga más como de esta parte funcional, física. Entonces, somos parte de la rehabilitación, pero la rehabilitación abarca muchas otras cosas. Sí, y tiene que ir de la mano, ¿no? Claro. O sea, Sí. porque también habrá pacientes que necesiten varias cosas, ¿no? No, a lo mejor no solo en un rubro, pues sí, más bien necesita varias partes de esta rehabilitación, ¿no? Sí, exacto. Siempre trabajamos como con varios especialistas, nutrición, enfermería, medicina, y nosotros buscamos que estas diferentes ciencias se conjunten con nosotros y podamos, el objetivo principal es pues sacar al paciente adelante, que sea funcional, que sea independiente. Muy bien. Y bueno, vamos a platicar también un poco, bueno, hablábamos ahorita de la diferencia entre rehabilitación y fisioterapia, pero maestro, nos gustaría que nos dijera también cuál es la diferencia entre fisioterapia y masajes, porque también a veces lo confundimos. Sí, 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 socialmente aquí hay un tema muy interesante que por ejemplo, a mí me tocaba muchas veces cuando estaba en la carrera que decía, ok, estás estudiando terapia física, ok, para dar masajes. Y es como de, no, porque claro, la terapia manual, que es la que nosotros aplicamos, es distinta a lo que puede hacer un masajista. Que el concepto de alguna manera social es, ok, la fisioterapia es respecto a un masaje. Sin embargo, la fisioterapia, como hemos hablado en el programa, pues abarca muchas cosas más que solamente dar un masaje. Aquí también es un poquito como la atención y el llamado al público es acudan con el fisioterapeuta. No está mal que en algún momento digas, ok, quiero un masaje relajante, voy a ir con tal persona. Está perfectamente bien. Sin embargo, cuando ya trabajamos que, ok, tengo un dolor lumbar, tengo un dolor en el hombro, pues no voy a recurrir con el masajista, no voy a recurrir con el fisioterapeuta que puede utilizar como herramienta la terapia manual. Entonces, ahí hay una cuestión ahí social muy, muy importante. E inclusive también se puede volver una cuestión como de intrusismo. Es decir, el masajista a lo mejor está trabajando que te duele la zona lumbar, ok, pues el fisioterapeuta tiene 1.000.000 herramientas para trabajar sobre el dolor lumbar, no nada más el masaje. Entonces, es una cuestión también ahí muy importante, les digo, para invitar al público en general, que realmente es acudir con el especialista, acudir con el profesional de la salud. Sí, sí, sobre todo como lo mencionas, ya con situaciones más graves, ¿no? Claro. Porque a veces queremos que un masaje nos resuelva pues todos los dolores y la verdad no siempre Ojalá va a ser fuera así. así. Sí, que fuera más sencillo. Claro. ¿No? Y bueno, también hablando un poco, que ahorita, que nos estaba contestando el maestro, pues también está lo que es la quiropraxia, que también a veces es común decir, vamos con el quiropráctico para que traiga un dolor y que, bueno, me revise. ¿Cuál sería la diferencia entre la fisioterapia y la quiropraxia?
La quiropraxia es unas técnicas completamente diferentes, es como otra ciencia dentro de pues, estas áreas. Y en realidad lo que busca pues, es a través como de diferentes técnicas y movimientos, como que liberar las tensiones. Entonces, nosotros recomendamos en primera instancia pues, ir con un médico en rehabilitación y después a terapia, porque la quiropráctica tiene técnicas que si no son bien aplicadas, o sea, por una persona que realmente sepa, un experto, pueden causar mucho daño. Entonces, si no están seguros que es una persona que sabe, que sí tiene las licencias y que tiene las técnicas bien, mejor pues no se arriesguen, porque sí ha habido personas que terminan muy lastimadas y no solo eso, sino que después ya no se les puede ayudar, porque la lesión es tan grave que queda permanente. Entonces, nosotros recomendamos siempre, primero médico en rehabilitación, fisioterapeuta, y ya si después quieren como que ver y hacer, pues que sea con una persona que sí sepa hacerlo bien, porque pues hay mucho riesgo en personas que lo hacen mal o personas que simplemente dicen que saben, pero pues no. Sí, entonces sí, pues investigar un poco, ¿no? Sí, Sobre con la persona que asistimos. Y también, bueno, ahondando un poquito en esta pregunta, también hay que tener en cuenta que, al menos en México, la quiropraxia realmente no está reconocida. Es decir, no hay una licenciatura, al menos que yo tenga el conocimiento, una licenciatura ofertada por una universidad que tenga una calidad que oferte la licenciatura en quiropraxia. Es decir, eso es una cuestión muy importante. Entonces, el profesional realmente de la salud encargado del tratamiento de una lesión musculoesquelética es el terapeuta físico, no es el quiropráctico. Y entonces sí hay que tener muy en cuenta esta parte de no porque voy y que me truene la espalda y de que sienta gusto me va a resolver un problema. Quizá puede apoyar al problema. Sin embargo, el ejercicio terapéutico, a lo mejor la terapia manual, otro tipo de técnicas que tenemos en la terapia física, pues entonces ahora sí va a resolver el problema. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Muy bien, sí, siempre tener en cuenta esto, bueno, nuestro público, acudir con el especialista indicado. Y bueno, pues antes de continuar con las preguntas, todavía tenemos algunas preguntas a nuestros especialistas, ya casi estamos en la recta final de nuestro programa. Lo invitamos a que no se vaya, tenemos que hacer una pausa y enseguida continuamos. Algunos beneficios de la fisioterapia son: acorta los periodos de recuperación tanto en lesiones como tras una intervención quirúrgica. Alivia el dolor, tanto si se trata de un dolor leve o un dolor crónico, ya que aplicando los tratamientos adecuados podemos minimizarlo o incluso eliminarlo. Algunos beneficios de la fisioterapia son: frena los efectos de enfermedades degenerativas, fortalece el organismo, mejora sus funciones básicas y desarrolla y mejora la funcionalidad del cuerpo. Aumenta el bienestar y la calidad de vida en general, contribuyendo a que te sientas mejor sin necesidad de tener un problema específico que corregir. Pues bueno, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros el día de hoy. Pues ya estamos en la recta final de nuestro programa, pero vamos a seguir aprendiendo un poco más sobre la fisioterapia. Y bueno, pues también nos gustaría que nos platicaran de qué técnicas, o bueno, pues sí, qué técnicas o qué recursos o medios se vale la fisioterapia para, bueno, para desempeñar, pues sí, un adecuado funcionamiento. Maestra, por favor. Pues tenemos muchas, por ejemplo, en los agentes físicos tenemos la electroterapia, que es el uso de la electricidad para poder ayudar en diferentes formas, desde analgesia, fortalecimiento, para introducir medicamentos. También tenemos la termoterapia, que es la utilización del calor y del frío para poder ayudar en la rehabilitación. Las técnicas manuales y masoterapia, que ya es la utilización de las manos para poder realizar estas técnicas, que es sobre ya los tejidos específicos en los que trabajamos. Y también tenemos la hidroterapia, que es la utilización del agua, ya sea en tanques de hidroterapia o en diferentes tinas que también tenemos. Entonces, en realidad tenemos muchas formas de poder ayudar. Y dentro de cada una de ellas hay muchas técnicas que utilizamos. También hay técnicas específicas de neurodesarrollo, neurológicas,
O sea, realmente hay mucha variedad. Sí, bueno, y saber que siempre acudiendo con los especialistas, pues podrán encaminarlos Claro. a donde necesitan. Y bueno, maestro, ¿qué habilidades físicas o sociales pues debe de tener un Un terapeuta? terapeuta físico. Bien. Pues bueno, yo personalmente lo que les recomiendo a los alumnos siempre es no olvidar de lado el humanismo. Es decir, el fisioterapeuta tiene que tener una cualidad humanista, es decir, no vamos a trabajar con máquinas, no vamos a trabajar con aparatos, vamos a trabajar con un ser humano, con un humano. Entonces, el humanismo es algo muy característico del fisioterapeuta. La segunda parte es que implica realmente en cuanto a conocimientos, sobre todo, digo, habrá muchos más, pero las bases será conocimientos en biomecánica, conocimientos en cuanto a anatomía y conocimientos en cuanto a fisiología. Entonces, eso va a ayudar al fisioterapeuta obviamente a desencadenar una parte desde el ser humano, cómo voy a tratar a la persona, cómo voy a entender el problema desde el punto de vista humano, cómo voy a aplicar estas ciencias para tratar de mejorar la funcionalidad de la persona. Y yo agregaría una capacidad también muy importante, que sería la capacidad de razonamiento y la capacidad obviamente del manejo manual. Es decir, muchas veces nosotros todo lo que aplicamos, lo aplicamos por medio de nuestras manos. Todo lo que vamos a aplicar tiene que pasar por el razonamiento humanista y de las otras ciencias que había comentado, a través de ese razonamiento para poder aplicar algo con el paciente. Entonces es algo, y es una, no porque yo sea terapeuta, pero creo que es una de las licenciaturas o creo que es una de las ciencias que cumple con requisitos que muchas veces no se cumplen en otras ramas, inclusive dentro de la propia salud. ¿Por qué? Porque luego a veces olvidamos que pues, estamos trabajando con humanos, o estamos olvidando que realmente ocupamos un conocimiento científico, o estamos olvidando que de alguna manera también vamos a aplicar algo por medio de las manos. Entonces, es una ciencia que va a recurrir a estos factores que la hacen única, realmente. Muy bien. Y pues bueno, ¿con qué especialistas trabajan pues más de la mano para que, bueno, apoyar a que pues pues sea pues algo integral para nuestros pacientes, que no sea nada más decir solo la terapia que sea necesaria? ¿Con qué especialistas trabajan para que pues esto realmente tenga el éxito esperado? Principalmente médico en rehabilitación, también médicos traumatólogos, oncólogos, pediatras también, nutriólogos, terapeutas del lenguaje, terapeutas ocupacionales. Realmente podemos trabajar hasta con psicólogos. Entonces, el fisioterapeuta es un profesional que se puede adaptar a cualquier grupo de trabajo, puede trabajar hasta con empresas, y la idea aquí es que se busque que todas las áreas estén enfocadas en que el paciente pueda ser funcional otra vez, que pueda recuperarse. Y si es un bebé o un niño, pues que pueda adquirir las habilidades que debería de tener. Muy bien. ¿Y aquí en Aguascalientes a dónde podemos acudir o qué lugares hay para que, bueno, se den esta fisioterapia? Principalmente para la universidad, pues tenemos la clínica de rehabilitación, pero sí hay muchas instituciones fuera de la universidad que dan este servicio también. Sí, inclusive también, digo, hoy en día Aguascalientes ha recibido una oferta bastante importante en cuanto a oferta educativa, que ha ido egresando bastante cantidad de fisioterapeutas. ¿Cómo cuántos son los que han egresado, maestro? Ok, de aquí de la universidad, ahorita me parece que vamos en la generación número 15, en un promedio de entre 30 a 40 estudiantes por generación. Estamos hablando que la universidad ha egresado alrededor de 450 alumnos, desde que se inició la licenciatura hasta la última generación que salió en diciembre del año pasado. Esa es la cantidad de fisioterapeutas que han egresado. Realmente los fisioterapeutas, pues bueno, tenemos la capacidad de, pues nosotros trabajamos con nuestras manos, nosotros inclusive podemos ver en la ciudad de que, bueno, ya hay consultorios en terapia física, hay clínicas privadas, está la parte pública. La verdad es que en cuanto a la ciudad tenemos una oferta bastante grande de terapeutas físicos y creo yo, y voy a hablar por el gremio, que creo realmente que están preparados para atender a las personas con sus necesidades.
Muy bien, y bueno, pues vamos a platicar un poquito de lo que es aquí de la clínica de rehabilitación de la universidad, para que bueno, nos hable un poco cuál es el protocolo que debemos de seguir o si queremos, nos requerimos alguna consulta, ¿a dónde acudimos? Sí, por el momento no contamos con un médico que pueda atenderlos en la clínica, por lo que necesitamos que ya lleguen con una indicación de algún médico, ya sea en rehabilitación, traumatólogo o el médico que los manda. Y a partir de ahí, pues ya se le dan el número de sesiones a las que puede asistir y pasa con el fisioterapeuta. En la clínica de rehabilitación tenemos tanque terapéutico, área de mecanoterapia, electroterapia y terapia ocupacional. ¿Algún teléfono donde puedan comunicarse? Sí, es ay, no me acuerdo cuál es el teléfono. Creo que está en el computador de la universidad. Sí, si no, Sí. Sí. Hablando al número de la universidad, el 910-7400 y pedir que los comuniquen a la clínica de rehabilitación. Y bueno, ahí también podrán darles toda la información de costos y bueno, todo lo que necesiten nuestros pacientes, ¿no? Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy en este programa de, bueno, el Día Mundial de la Fisioterapia. Muchísimas gracias a nuestros invitados del día de hoy por habernos acompañado. A usted, nuestro público, que siempre nos acompaña todos los miércoles. Mi nombre es Mónica García. Nos vemos el próximo miércoles para otro programa de igual interesante.